Mi buen nieto. Finalmente te encontré. Eres el heredero de mi familia Gu. A partir de ahora, todos los bienes de mi familia serán tuyos. Soy de la familia del hombre más rico de Aichen. Buchen. 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 Buchen, el heredero de la persona más rica de Aichen. No. No puedo transmigrar. Mi vida como niño rico de segunda generación acababa de empezar. Puedes regresar tras un sacrificio glorioso. Por favor, ten en cuenta que este mensaje no debe ser revelado a otros. Sacrificio glorioso. ¿Acaso? Qingguan, primer ministro de la gran dinastía Qian. Saludos al canciller. Él es ese gran funcionario traidor Qingguan que controla el gobierno. Mientras me oponga a él, no sería fácil para mí morir. Informe. Despacho urgente de 800 Li. 300.000 tropas de Turlun están atacando el paso fronterizo. El enviado de Turlun ya está esperando fuera del salón. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tenía que ser ahora? Turlun quiere iniciar una guerra. Estimados ministros, ¿tienen alguna estrategia? Ha llegado el gran señor de Turlun. Esto es realmente difícil. ¿Qué debemos hacer? Su Majestad. El gran monarca de Turlun acaba de ascender al trono. Simplemente quiere establecer. Su Majestad, debemos priorizar la situación general. ¿Quiere decir el canciller qué? El gran monarca de Turlun simplemente quiere prestigio. Entonces nuestra dinastía le concederá prestigio. ¿Por qué no firmar un tratado? Cediendo territorio y pagando indemnización. Emitid vuestro amado. Usted es presuntuoso, profiriendo alardes salvajes, rugiendo en la corte imperial. Usted, traidor, tú. ¿Y yo qué? Temiendo la derrota antes de la batalla. Vendiendo el país por gloria. Creo que los traidores sois vosotros tres bastardos. Usted. Nunca pensé que, en la corte imperial, aún habría un funcionario tan leal. Atreverse a oponerse al canciller Qin. Deja de calumniar a otros. Las acciones de este anciano son por el bien de la gente común bajo el cielo. ¿Acaso no sabes que una vez que estalle la guerra, cuánta gente común será desplazada y quedará sin hogar? Este anciano es un veterano de 3 reinados, siempre priorizando la situación general. Tú, un simple maestro de ceremonias. ¿Qué entiendes tú? Arráncalo de aquí. Desprecio. Hoy ceder tierras y pagar reparaciones a Turlun. Mañana ceder tierras y pagar reparaciones a Dongjin. No importa cuán vastos sean el territorio y el reino del Gran Qian. No puede resistir vuestro despilfarro, viejo perro pródigo. Bien dicho. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estáis sordo. Bien, dejadme deciros. Yo digo que soy solo un viejo perro pródigo. Audaz. Insubordinación. Irrespetuoso con los superiores. Hoy, este primer ministro tomará tu miserable vida. Vamos, M-eta de M. Si me matáis, no podéis matar a toda la gente del mundo. Si Yo Guchan muere, las generaciones futuras. Considérenme un hombre leal y justo. Yo no puedo permitir bajo ningún concepto que muera. Esto es lo que te buscaste. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Guchan, ten la seguridad. Yo no permitiré que mueras. Su Majestad, ¿qué quiere decir? El primer ministro Qin no puede ser asesinado. Este individuo, delante de todos los funcionarios, humilló públicamente a este primer ministro. Quiere decir, Su Majestad, protegerlo. Guchan está emocionalmente agitado. Un desliz momentáneo de la lengua. Primer ministro, por favor no sea tan mezquino. Si el primer ministro quiere matarlo, bien podría matarme a mí primero. Señor Gu, deben estar exhaustos por el viaje. Cociné un tazón de gachas para ustedes. Gracias.
Está envenenado. Joven maestro Gu. Finalmente estás despierto. ¿Quiénes sois todos vosotros? Invitados de Dongjin. Será mejor que escuches atentamente. Esta persona no es otra que el enviado de Dongjin, estacionado en Gran Qian, el jefe de espías. Demonios de Dongjin. La desgracia del señor Gu. He oído todo al respecto, en lugar de en Gran Qian. Sufrir persecución por villanos. ¿Por qué no? Defecto en mi Dongjin. Sé un invitado de honor en mi trono. Ya que la vida y la muerte no pueden asustarte. Entonces, ¿qué hay de una trampa de miel? Todos ustedes pueden irse. Sí. ¿Qué intenta hacer esta mujer? Por el bien de la nación y el trono. Por el bien de los funcionarios dignos y leales. The film Voy a was darlo todo. translated and Señor Gu. narrated by M-Media. La vida es corta. Uno debe disfrutar del placer mientras podamos. Si tan solo vienes a mi Dongjin. Entonces yo seré toda tuya. Está intentando usar una trampa de miel. El señor Gu es resuelto y íntegro. Un héroe del más alto calibre. Desde la antigüedad, la belleza ha sido emparejada con los héroes. Hace tiempo que admiro al señor Gu. ¿De qué sirve la admiración? Deberías matarme. Impávido. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué estás haciendo? Estás montando una escena. Levántate rápido, rápido. Veo que el señor Gu tiene reservas. Así que sellé mis propios meridianos, perdiendo temporalmente todo mi poder marcial. Con solo un pensamiento tuyo. Estaré a tu merced. Lo tengo. Tú mismo dijiste esto. Tú realmente. ¿Vino aquí? Gu-chan, ¿cómo te atreves? ¿Qué quieres decir con atreverse? No intentes tenderme una trampa. No iniciaste esto tú. Pensé que eras tan noble. No esperaba The film was que realmente fueras translated un and sinvergüenza tan narrated descarado. by M-Media. ¿Cómo pude hacer tal sacrificio? Y confiar tanto en ti. Dado que ese es el caso, está ahora dispuesto a servir a mi Dongjin. No estoy dispuesto. ¿Qué dijo? Dije que no estoy dispuesto. Pero usted claramente acaba de. Correcto. Simplemente me aproveché de ti. ¿Y qué? Pero soy un súbdito del Gran Qian. Nunca coexistiré con Dongjin. La ventaja que tomé hoy se contará como interés para el pueblo del Gran Qian. Te diré la verdad. Simplemente te manoseé. ¿Qué pasa? De todos modos, cuando veo a tu gente de Dongjin, nunca tuve la intención de volver vivo. Usted. ¿Tú qué? Deja de decir tonterías y date prisa en actuar. Ya que las palabras han llegado a este punto. No estaría bien que no golpeara ahora, ¿verdad? Espera, no. Parece que he olvidado una cosa. Antes de morir. Debo al menos ver al tonto del que me aproveché. ¿Qué aspecto tienes? The film ¿Qué was demonios? translated ¿Por qué es la and emperatriz? narrated by M-Media. Retrocede inmediatamente. Saludo, Su Majestad. Vuestro súbdito no sabía que erais vos. Así que justo ahora, fui enormemente irrespetuoso. Lo que hizo justo ahora es más que una simple falta de respeto. No, espera. Vuestro súbdito verdaderamente no sabía que erais vos. Además, tampoco sabía que vos haríais algo así. Esto era originalmente una pequeña prueba. Nunca esperé que se atreviera a tratarme de esta manera. Dado que este es el caso,
Vuestro súbdito está dispuesto a expiar el crimen con la muerte. Ministro Gu, ¿por qué llegar a tales extremos? Su Majestad es la soberana de la nación. Vuestra inocencia. ¿Cómo no puedo llegar a tales extremos? Ministro Gu, ¿a dónde va? A la estación de correos. Para continuar la misión a Turlun. Absolutamente no. Usted y el enviado de Turlun tienen una profunda enemistad sangrienta. Ir allí significa la muerte segura. Vuestro súbdito lo sabe. Sí sabe The eso. film was ¿Por qué va? translated and Este es el narrated by M. plan de Media. matar con un cuchillo prestado del primer ministro Qin. Él no tiene la intención de que usted se redima a través del servicio. Él lo quiere muerto. La confianza del soberano. Las expectativas del pueblo. Los asuntos del Estado recaen sobre mis hombros. Afrontaré la muerte sin arrepentimiento. Además, solo si muero, el asunto de hoy no será conocido por una segunda persona. Le prohíbo que vaya. Este es un decreto imperial. Su Majestad. Lo que acabo de decir fue que usted es un súbdito leal y excepcional. Le prohíbo que muera. Lo esconderé. Viviendo anónimamente. Esperando el momento adecuado para actuar. Vivir anónimamente. ¿Qué clase de broma es esta? Entonces, ¿cuándo podré yo morir? Ministro Gu, ¿por qué está ahí parado aturdido? Dese prisa y reciba el decreto. Perdone a su súbdito. No puedo aceptar el decreto. Gu Chen. ¿Cómo se atreve a desafiar el decreto imperial? Su Majestad, su súbdito está dispuesto a derramar sangre por el trono, para proteger la Gran Qian y la reputación de su Majestad. Guardias. Notifiquen a todos los agentes secretos de Turlun que no escatimen en gastos. Protejan a Lord Gu, incluso si todos los agentes son expuestos y asesinados. Debes proteger al señor Gu y asegurar su regreso seguro. Sí. Alto. Esta es un área vital de la corte real. La entrada no autorizada está prohibida. Declaren sus nombres los que se acercan. Somos enviados del Gran Qian. Enviados por su Majestad la Emperatriz. Y por orden del primer ministro Qin. Deseamos reunirnos con el Gran Señor en este viaje. Para discutir los asuntos de nuestras dos naciones. Así que son los gente cobarde del Gran Qian. El Gran Qian tiene un clima rico. Y tierras y aguas agradables. Las mujeres criadas allí también son bastante extraordinarias. La última vez el lote que el primer ministro Qin envió eran verdaderamente de primera categoría. Piel suave y carne tierna. Podías pellizcarlas y el agua brotaría. Justo como corderitos. Es el honor de las mujeres Han. Ser favorecidas por los señores militares. Simplemente me encanta la gente del Gran Qian. Con esta manera dócil y obediente. Habla. ¿Cuántas ciudades van a ceder a nuestro Turlun esta vez? ¿Y cuántas mujeres enviarán? El primer ministro Qin nos ha instruido que nuestro Gran Qian mostrará la mayor sinceridad. Y seguramente satisfará al estimado Turlun. ¿Qué estás diciendo? Cada pulgada de nuestro territorio fue abierta por los ancestros de Gran Qian. Toda mujer es súbdita de su Majestad la Emperatriz de Gran Qian. ¿Qué eres tú para soltar tales tonterías aquí? Lárgate. Bien. Solo esperaré para recoger tu cadáver. Y ustedes los demás. Les digo, nuestra Gran Qian no cederá territorio, no pagará indemnización, no entrará en alianzas matrimoniales, ni ofrecerá tributo. Detengan aquí sus ilusiones. Informen rápidamente a su gran señor que el enviado de Gran Qian Gu Chen ha llegado. Gu Chen, así que tú eres el que, en la corte imperial, humilló a nuestro enviado Turlun. Eso es correcto. El gran señor está dentro. Pero el gran señor dijo, si deseas verlo, debes entrar gateando de rodillas desde aquí. ¿Escuchaste eso? Te ordeno que te arrodilles y rindas homenaje al gran señor. Soy un súbdito de Gran Qian. No me arrodillo ante el monarca de otra nación. Esta es la orden del gran señor. ¿Te atreves a desobedecer? Él es su gran señor. No el gran señor de mi Gu Chen. Él no tiene derecho a darme órdenes. ¿Verdad? Vamos. Este es tu derecho. Hoy tú, obedientemente, gatas de rodillas para mí. O te cortaré las piernas. Soy un ministro de Gran Qian. Representando a la emperatriz de Gran Qian. Estoy a la par de su gran señor. Tú un simple guardia personal frente a la tienda. ¿Te atreves a ser insolente conmigo aquí? Apártate. Apártate. Turlun es poderoso, y estos guardias personales son inherentemente arrogantes. Consideran a Gran Qian como cerdos y perros. Lo enviaré a la tienda de audiencia. Debo morir hoy.
Te cortaré. Magnífico. Espera, Asina Rui, princesa de Turlu. Su Alteza la princesa. el gran señor quiere verlo. No puedes matarlo. The film was Tu translated coraje es and bastante notable. narrated by Una persona del Gran Media. Qian como tú. Nunca había visto antes. Vamos, mi hermano mayor te está esperando. Así que tú eres Gu Chen. Enviado de Gran Qian Gu Chen. Saludo al gran señor. Primero golpeaste a mi enviado Turlun. Luego golpeaste a los guardias personales de este gobernante. Gran señor de Turlun. Verdaderamente posees una gran audacia. El enviado de Turlun. Se desbocó en mi corte de Gran Qian. The film Merecía was ser golpeado. translated and Los guardias narrated personales by del gran señor Media. eran arrogantes y prepotentes. También merecían ser golpeados. Vuestro Gran Qian tiene un viejo dicho. Cuando golpeas a un perro, debes mirar a su dueño. Incluso si ellos cometieron un error colosal. No es tu lugar disciplinarlos. Gran Qian tiene otro dicho. Lo conoce el gran señor. Si el hijo del cielo viola la ley, es castigado igual que los plebeyos. Por no hablar del enviado de Turlun, o de los guardias personales del gran señor. Incluso si fuera usted mismo parado frente a mí, aún golpearía sin dudarlo. Descaro. ¿Te atreves a golpear al gran señor? ¿Quién te dio tal audacia? Gran señor, este hombre merece la muerte. ¿Cuántas vidas tienes? Aunque sea consumido por el fuego furioso, nunca me arrepentiré, dejando solo mi lealtad y coraje para iluminar el mundo. Bien. Ya que tanto deseas morir, entonces este gobernante te concederá tu deseo. ¿Qué clase de golpe es ese? El gran señor es un arquero divino. ¿Cómo podría fallar? El gran señor simplemente tenía la intención de perdonarlo. Eruditos de Gran Qian. He visto muchos. Sus bocas están llenas de benevolencia y rectitud, pero sus corazones están llenos de depravación y hipocresía. Alguien como tú. Una persona inquebrantable que no teme a la muerte. Esta es la primera vez que encuentro. Confucio habló de alcanzar la humanidad. Mencio habló de defender la rectitud. La justicia reside en el corazón. Por lo tanto, naturalmente, no temo ni a la vida ni a la muerte. Si realmente fueras ese tipo de hipócrita, la flecha de este gobernante seguramente te habría destrozado la cabeza. Pero ahora, este gobernante está un poco reacio a matarte. Gu Chen, una persona inquebrantable como tú, no debería permanecer en la oscuridad. Únete a Turlun. Este gobernante no permitirá absolutamente que un talento como el The tuyo pase film was desapercibido. translated and narrated Desea by reclutarme. Media. Exacto. Este gobernante no solo te perdonará por la ofensa que acabas de cometer, sino que también te prometerá un futuro ilimitado. El gran señor verdaderamente es un hombre de gran talento y estrategia. Ansioso por el talento. Gu Chen, que estás dudando todavía. Recibir el favor del gran señor. Esto es una bendición acumulada durante 3 vidas. Entonces, gran señor, usted debería simplemente matarme. Eso es absolutamente imposible. Entiendo tu persistencia. Con el canciller Qin presente, nunca ascenderás a la prominencia. Solo aquí podrás distinguirte verdaderamente. Sigue a este gobernante y crea logros inmortales. Gran señor, su amabilidad. La aprecio enormemente. Mi cabeza está justo aquí. Tómela entonces. ¿Por qué eres tan terco? Guardias, llévense al señor Gu y acomódenlo adecuadamente. Sin la orden de este señor, no se le permite abandonar Turlun ni siquiera medio paso. Sí. ¡Qué buen joven!
Es una pena que no pueda ser utilizado por mí. Si el gran señor desea someter a este hombre, vuestro súbdito recomienda a alguien. ¿Quién? Esta persona solía ser un general de Gran Qian, pero ahora es un comandante de 10.000 en Turlun. Guan Chong Chao. Noble. Noble, perdóname la vida. No fue mi intención. Chica-san, El primer ministro Qin ofreció tributo a Turlun, con muchas chicas-san. Todas estas son esclavas. Sus vidas son más baratas que la hierba. Señor Gu, si no estás contento, la degollaré inmediatamente. Pídele disculpas al señor. no hay necesidad. Déjala ir. Si es posible. Dale algo de comida extra. Señor Gu, eres verdaderamente benévolo. ¿Por qué mostrar compasión por estas humildes esclavas-san? Pero tú pareces una persona también. Eso fue antes. Ahora yo soy una noble persona de Turlun. Esta gente de clase baja. ¿Qué tienen que ver conmigo? Soy Guan Chong Chao, comandante de 10.000 en Turlun, por orden del gran señor. He venido a persuadirte para que te rindas. Señor Gu, Ríndete. la gente se esfuerza por ascender. El agua fluye a lugares más bajos. Turlun es muy superior a Gran Qian. Creo que el señor Gu tomará una decisión sabia. ¿Es esta tu razón para desertar a Turlun? Necesito alguna otra razón. Mírame. Ahora soy un comandante de 10.000 en Turlun, ostentando un alto rango y gran poder, disfrutando de gloria y riqueza. Si el señor Gu, como yo, se pasa a Turlun, creo que el señor Gu ganará aún más. Ha ganado mucho. Pero le falta una cosa. ¿Qué? Su rostro. ¿Qué dijiste? Dije que es desvergonzado. Dije que es desleal e impío, irrespetuoso e ingrato. ¿Tú qué? Un súbdito traidor y un hijo malvado. Un perro con la columna rota. Nunca he visto una persona tan descaradamente desvergonzada. General Guan, de ninguna manera. ¿Qué pasa? Si tiene las agallas, córteme. El gran señor dijo que nadie tiene permitido dañar al señor Gu. No me va a cortar ahora. Todavía lo sobreestimé. Gu Chen, tienes una lengua afilada. No puedo superarte en argumentos. Hoy el gran señor ha dado una orden. No me atrevo a tocarte. ¿Qué hay de ti entonces? ¿Te atreves a ponerme una mano encima? Incluso hay una demanda como esta. Vamos, déjame ver tu ferocidad. Ya que tiene tal petición, entonces lo satisfaré. General Guan. Gu Chen, ¿cómo te atreves? Pero usted fue quien pidió esto. Soy un comandante de 10.000 de Turlun. ¿Te atreves a dañarme? El gran señor no te perdonará. No es solo la muerte. Poder mutilar a un traidor y villano como usted. Moriré sin arrepentimiento. Y también, desprisa y encuentren un médico. Rápido. Tal vez aún se pueda volver a unir. Ve. Esto va a encontrarse con la muerte. No va a recibir una recompensa. Señor Gu, ¿por qué está tan feliz? ¿Qué? Dijiste que Gu Chen, mutilado Guan Chong Chao. Absolutamente cierto. La vida del general Guan está a salvo, pero esa cosa ya está arruinada. Nunca podrá volver a ser íntimo. Simplemente indignante. Puedes retirarte. Sí. Gu Chen es firme e inflexible. Totalmente leal y valiente. Es solo una lástima que no sea una persona de Turlun. Gu Chen, este hombre, solo puede ser asesinado. No puede ser reclutado. Gran señor, por favor, decida rápidamente. Hermano mayor, Gu Chen es un verdadero caballero cuyas palabras coinciden con sus acciones. ¿No debería morir? Este asunto fue demasiado lejos. Si no lo matamos, me temo que será difícil satisfacer a las masas. Si Gu Chen fuera el enviado del Gran Qian, siendo tan escandaloso, naturalmente debería ser asesinado. Pero ¿qué pasa si
Gu Chen fuera. Mi yerno Turlun. ¿Qué? Antes de que madre falleciera, lo que más le preocupaba era tu matrimonio. Incontables hijos de Turlun. No encontraste a ninguno digno. ¿Cómo es que hoy finalmente estás dispuesta a casarte? Después de conocer a Gu Chen, otros hombres son difíciles de encontrar atractivos de nuevo. Hermanita, con esa declaración tuya, yo el señor sé qué hacer ahora. Llega el señor Gu. Llega en el momento perfecto. Que entre. Gran señor. Yo Gu estoy herido, el comandante de 10.000 de Turlun. Vine específicamente a aceptar la muerte. No mencionemos eso primero. Gu Chen. Aún no debes estar casado, ¿verdad? Aún no estoy casado. Entonces, ¿quieres una esposa o no? Mi hermana, la hermana del señor. La perla de las praderas. El cisne perseguido por incontables guerreros Turlun. Te ha tomado cariño. ¡Qué calamidad! Busqué la muerte y terminé con una deuda de mal de amores. Gu Chen. Si asientes con la cabeza, inmediatamente organizaré tu boda. El señor Gu es un hombre de talento sobresaliente. Y nuestra princesa es de una belleza inigualable. Ustedes dos son verdaderamente una pareja perfecta para la eternidad. Señor Gu, ¿por qué sigues ahí parado aturdido? Date prisa y agradece al gran señor por su inmensa gracia. Absolutamente no puedo aceptar esto. Si realmente me caso con la princesa de Turlun, no podré morir, pero no puedo ser demasiado directo, para no herir los sentimientos de la princesa. Debo encontrar una excusa adecuada. Gu Chen, ¿por qué sigues dudando? Podría ser que pienses que mi hermana no es digna de ti. La princesa es de belleza inigualable. No hay razón por la que no sería digna. Es solo que soy un enviado de Gran Qian y tengo una gran responsabilidad. Eso es fácil de manejar. No es más que el conflicto fronterizo, ¿verdad? Su súbdito regresará ahora para redactar la orden. Señor Gu, mientras asientas con la cabeza, mi Turlun retirará inmediatamente sus tropas y mantendrá la paz eterna con Gran Qian. The film was translated Además hay and narrated by Media. mucha gente en Turlun. Realmente no puedo soportar verlos. Eso también es fácil de discutir. Esas personas The todas y film cada was una de ellas translated and serán liberadas. narrated by Media. Considera esto la dote que yo como su hermano mayor le doy a mi hermana. En serio, él también estuvo de acuerdo con eso. ¿Cómo puedo negarme ahora? Ahora es el momento de que tomes una decisión. Que así sea. Consideraré esto un sacrificio. Por el bien de esos plebeyos sacrificando mi encanto masculino. Gran señor, estoy dispuesto a casarme con la princesa, para forjar la paz entre Gran Qian y Turlun. Bien. Decidido a buscar la muerte, terminé con una hermosa esposa. Y me convertí en el yerno imperial de Turlun. Toda esta situación es absurda. ¿Qué estás mirando, esposo? Por supuesto que estoy mirando el hermoso rostro de mi esposa. Esposo. ¿Se está haciendo tarde? Todos ustedes, la gente del Gran Qian, dicen que la noche de primavera es corta. Y cada momento es precioso. Gu Chen. Yo, señor, te preguntaré una última vez. ¿De verdad tienes la intención de regresar? Gran Qian es un remolino devorador de hombres. Por supuesto que debo regresar. Si no vuelvo no podré morir. Has ofendido al primer ministro Qin. Él no te dejará ir en absoluto.
El momento en que regreses a Gran Kian es la cuenta regresiva para tu muerte. Sosteniendo el sable listo para el humo de la guerra. La vida y la muerte siempre han sido tratadas a la ligera. Mi hermana. Cuando una mujer se casa con un pollo, sigue al pollo. Cuando se casa con un perro, sigue al perro. Volveré con Chen Lang. En ese caso está bien. Yo, señor, no te retendré aquí. Pero recuerda esto. En cualquier momento, si alguna vez te desilusionas de Gran Kian, siéntete libre de regresar. Las puertas de Turlun siempre estarán abiertas para ti. The film was translated and narrated by M Media. A partir de hoy, ya no sois esclavos de Turlun, sino libres, ciudadanos de Gran Kian, todos vosotros y de Akasa ahora. Los méritos del señor Gu son ilimitados. Los méritos del señor Gu son ilimitados. Daos prisa y marchaos. Volved a casa rápido. Vayamos rápido. Vayamos rápido. Por favor, cuidaos. Mis padres han fallecido. Mi hermano está desaparecido. Y no tengo a dónde ir. Ruego al señor Gu que me acoja. Esposo, permitamos que se quede con nosotros. Muy bien. Entonces te quedarás a mi lado. Y servirás como sirvienta. Gracias, señor Gu. Levántate. El ministro Gu es verdaderamente un pilar de la nación. Sin gastar un solo soldado o tropa, logró hacer que Turlun se retirara. Vuestro súbdito simplemente tuvo suerte. El ministro Gu es demasiado modesto. Tal inmenso mérito. Yo, ciertamente deberá, recompensarle generosamente. Su Majestad habla con verdad. Este viejo definitivamente alberga malas intenciones. Los esfuerzos y méritos del señor Gu son grandes. Ninguna recompensa es demasiado grande para él. Este viejo súbdito cree que The film was el puesto de censor del censorado translated and narrated by M es el más Media. adecuado. El censorado ya ha sido vaciado. Es completamente una oficina gubernamental inútil. El primer ministro Qin tiene la intención de ascenderlo de nombre pero degradarlo en realidad, asegurando que el ministro Gu nunca vuelva a ascender. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué es así? Solo espera y verás. Respecto a lo que ha dicho el primer ministro, nosotros los súbditos secundamos la moción. Decreto. Promover al ministro Gua, censor del censorado. Rango 2. Y otorgarle el talismán de pez de oro púrpura. Me gustaría ver. ¿Qué olas puede todavía levantar este censorado que existe solo de nombre? Todavía puede agitarse. Así que este es el censorado. Y el SINSORADEO. Está completamente podrido, ¿no es así? Lidechin, un funcionario del censorado. Oficial incorruptible. Este plebeyo ha sido agraviado. Ruego a los funcionarios incorruptibles del censorado que concedan justicia a este plebeyo. Has venido al lugar equivocado. Aquí no hay. The film was translated Funcionarios incorruptibles. and narrated by M Media. No es este el censurado. La gente dice que el censurado puede defender la justicia para el pueblo. Defender la justicia para el pueblo. Eso es todo. Historia antigua ahora. En la burocracia de Gran Kian hoy, nadie toma en serio al censorado. Señor, por favor le ruego que me ayude. Verdaderamente he sido agraviado. Tu insensato imprudente. ¿Qué tiene que ver tu queja conmigo? Definitivamente no lo atenderé, y tampoco quiero manejarlo. Me rasgaste los pantalones. Las vidas de toda tu familia no serían suficientes para compensarlo. Ahora piérdete. Señor, si su señoría no defiende la justicia para mí, moriré aquí mismo. Incluso si toda tu familia muere. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? No quieres vivir, ¿verdad? De acuerdo. Te enviaré a tu tumba. Espera. Si tú le golpeas una vez, yo te golpearé 10 veces.
¿Y quién eres tú? Entrometiéndote en asuntos. ¿Te atreves a meterte conmigo? Buchen. El censor recién nombrado. Ya veo. Señor censor, un nuevo funcionario asumiendo tu puesto. No desea ver sangre. Este viejo miserable merece la muerte. Pero arruinar el buen humor de su señoría, eso sería inaceptable. Anciano, por favor, levántese primero. Señor censor, ¿por qué me humillas tanto? Veo feitarte. ¿Es eso lo que llamas humillación? Entonces lo que acabas de hacerle a él. Golpeándolo y maldiciéndolo, incluso intentando matarlo. ¿Cómo justificas eso? Soy nombrado personalmente por su majestad, un funcionario de la corte. Él es simplemente un hombre sin rango oficial, un civil de baja estofa, como puede ser mencionado en la misma categoría. Plebeyo vil. Solo por esas 2 palabras, te mereces esta paliza. Mira de cerca. Esos 3 caracteres sobre tu cabeza, ¿cómo se leen? El censorado. ¿Cuál es el deber del censorado? Para supervisar a todos los funcionarios y gestionar todas las injusticias bajo el cielo. Tú lo sabes. Entonces te pregunto, ¿eres digno de estos 3 caracteres? ¿Eres digno de este uniforme oficial? No eres digno. Anciano, ¿cuál es exactamente tu agravio? Por favor, solo levántate y habla. Señor honorable y justo. Mi nieta fue apresada por el marqués de Yunnan, arrastrada a su mansión y violada. La residencia del marqués de Yunnan. Mi hijo y mi nuera también fueron golpeados hasta la muerte por esa bestia. Mi anciana esposa en casa también murió de rabia por la pena. El prefecto de la capital, el Ministerio de Justicia, el Tribunal de Revisión Judicial, fui a todos ellos. Ninguno de ellos quiso atenderlo. Al no tener otra opción, vine aquí a buscar ayuda. Mi señor lo ha oído todo. Algunos asuntos. No es que no queramos ocuparnos de ellos. Es que no podemos. Este tipo de cosas sucede todos los días. Pero los funcionarios se protegen mutuamente, y la gente común es simplemente hormigas. Esto está mal. Por supuesto que sé que está mal. Yo también solía investigar casos y arrestar a funcionarios poderosos. Pero ¿cuál fue el resultado? Fui marginado. Esos asesinos no sufrieron ni un rasguño. Basta, basta. Olvídate de lo que pasó hoy. Bebamos. Juguemos a las cartas. Comamos semillas de melón. Tú puedes olvidar. Yo no puedo olvidar. Voy ahora mismo a la residencia del marqués de Yunnan a realizar arrestos. ¿Quién de vosotros se unirá a mí? De acuerdo. Mi señor, ¿conoces al marqués de Yunnan? ¿Qué importancia tiene eso? Él es un noble, hereditario y perpetuo. Además, él también es parte de la facción del primer ministro. Yo sé. ¿Sabes eso? Así que expón tu punto. Para estos altos funcionarios y figuras nobles, violar a unas pocas muchachas comunes, golpear a unas pocas personas comunes hasta la muerte. ¿Qué importancia tiene eso? ¿A quién le importa? A mí me importa. A él le importa. A la gente común del reino le importa. La justicia reside naturalmente en los corazones de la gente. Mi señor, el marqués de Yunnan es arrogante y tiránico. Anteriormente también mató a bastantes funcionarios de la corte. Si vas ahora, temo que seguirá sus pasos. Perfecto. Morir una muerte digna. Mi señor, el cielo de Gran Qian Ya se ha oscurecido. Deseo que los eruditos de Gran Qian puedan todos sacudirse esta frialdad y avanzar hacia arriba. Aquellos que puedan actuar, que actúen. Aquellos que puedan hablar, que hablen. Si después de esto realmente no hay antorcha, yo seré la única luz.
Loco. Loco. Funcionario honesto, mi señor. Funcionario honesto, mi señor. Juro defender hasta la muerte las leyes de Gran Qian. Bien. Hoy estaré loco junto al señor Gu solo por esta vez. Vámonos. Ve. La residencia del Marqués de Yong'an. El marqués ha dado instrucciones de que solo busca placer con mujeres hermosas. Y no recibirá invitados hoy. Tú. Deberías volver mañana. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a ser tan presuntuoso? Un asunto menor para el censorado supervisor. Incluso podemos entrar al Palacio Imperial, así que no te toleraremos. Cerrando las puertas y rechazando invitados. ¿Qué censorado supervisor? Nunca he oído hablar de eso. En la residencia del marqués. Si eres un dragón, debes acurrucarte para mí. Si eres un tigre, debes tumbarte para mí. ¿Te atreves a golpearme? Soy el hombre del marqués. A los ojos del censorado supervisor, solo hay locos y criminales. No hay príncipes, marqueses, generales ni ministros. Dile a ese que viste la piel de un humano, esa bestia, que salga y me vea. ¿Te atreves a insultar al marqués? Guardias, guardias. Guardias, alguien está causando problemas. Mayordomo, esta persona de aquí tiene las agallas de un leopardo. Derribó la puerta de la residencia de nuestro marqués e incluso quiere arrestar al marqués. Esto es simplemente una broma enorme. ¿Cuál es el estatus del marqués? ¿Qué oficina gubernamental puede arrestarlo? De acuerdo con las leyes del Gran Qian, el censorado supervisor supervisa todo el reino. Sin importar la posición, cualquiera que cometa un crimen puede ser investigado y juzgado. ¿Estás borracho? ¿O te has vuelto loco? Me hablas de las leyes del Gran Qian. Siquiera sabes qué son las leyes del Gran Qian. Te lo diré. Las leyes del Gran Qian son basura sin valor. En cuanto a tu censorado supervisor, es completamente inútil. Estás intentando obstruir la investigación de la oficina de supervisión. Los funcionarios de la oficina supervisora son todos completamente necios. Ya no quieres tu miserable vida. Si sabes lo que te conviene, arrodíllate en la entrada de la residencia del marqués. Haz 3 reverencias de postración ruidosas y discúlpate. Entonces te trataré como un pedo y te dejaré ir. De lo contrario, tú. Yo soy el mayordomo principal de la residencia del marqués de Yong'an. Comiste el corazón de un oso y las agallas de un leopardo para atreverte a golpearme. Obstruir la investigación de la oficina de supervisión. Abofetearte es salir bien librado. Ya que deseas morir, entonces te concederé tu deseo. De todos modos, en esta entrada, los funcionarios imperiales golpeados hasta la muerte. No eres solo tú. Guardias, atacadlo. ¿Qué sucede? Tanto alboroto. Marqués, dime, ¿no es esto hilarante? Alguien está mostrando la ficha de la oficina supervisora, y de hecho exige que te arreste. Eso es simplemente el delirio de un tonto. Marqués de Yong'an, el marquesado hereditario de Gran Qian. Oficina supervisora. Gu Chen. Alguien ha presentado una queja, alegando que tomaste por la fuerza a una mujer civil y golpeaste a gente común hasta la muerte. Estoy aquí para arrestarte y llevarte ante la justicia. Mujeres. Yo marqués he capturado demasiadas. Altas, bajas. Gordas, delgadas. ¿De cuál estás hablando? La nieta del viejo Liu del este de la ciudad. Acababa de cumplir 18 años. ¿Dónde está ella ahora? Nieta. ¿Te refieres a esa? Era bastante agradable a la vista, pero su temperamento era demasiado feroz. Tantos arañazos y zarpazos. Simplemente no se podían detener. Yo joven maestro la encontré molesta. Así que la golpeé hasta la muerte. Estos desgraciados plebeyos son verdaderamente maliciosos. El marqués solo quería acostarse con ella, pero ella desafió al marqués. Exacto. El favor que concede el marqués era su mayor honor. Y ella se atrevió a resistirse. Ella realmente estaba buscando la muerte. ¿Ella murió? Sí, después de que murió. Sin alboroto, sin ruido.
Mucho más obediente que cuando estaba viva. Yo a este joven maestro la probé mientras aún estaba tibia. Muy suave. Parece que mi anterior designación para ti fue completamente correcta. No eres más que una bestia. Wu Chen, ¿acaso yo a este marqués te di demasiado respeto? Marqués, deja de malgastar palabras con él. Los hermanos están todos listos, solo esperando tu orden. Golpéenlo hasta la muerte. Arrastradlo y dádselo de comer a los perros. Atácate. ¿Quién se atreve? The film was translated ¿Por qué estás and aquí? narrated Mi by señor, tenías M razón. Media. La oficina supervisora no debería ser como es ahora. Su subordinado desea seguirlo. Buscando solo una conciencia clara. Estoy dispuesto a seguirlo. Este es un camino sin retorno. Si su excelencia no tiene miedo. ¿Qué tengo que temer yo, su subordinado? Además, aquellos que sirven en el censorado. Todos poseen excelentes habilidades en artes marciales. Simples guardias domésticos y sirvientes. No son más que chusma inútil. Golpéenlos hasta la muerte. Luego realicen una autopsia. Quiero ver qué comieron exactamente. Esa cosa. Para tener tanta audacia. Cuando el censorado maneja un caso, cualquiera que se atreva a obstruirnos será ejecutado sin piedad. The film was translated and narrated by M Media. Basura. Todos son basura. La residencia del marqués proporciona buena comida y bebida, como logró criar a este grupo de gente inútil como tú. Esto realmente va a causar un enorme desastre. Debo ir a pedir refuerzos. Su excelencia. El criminal ya ha sido arrestado. ¿Cómo debe manejarse esto? Por favor, de sus órdenes. Yo también quiero saber cómo planeas tratar conmigo. ¿Cómo te atreves a tratar conmigo? Paga tus deudas. Vida por vida. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Quieres que pague con mi vida? Tú de apellido Gu. Abre bien tus ojos de perro. Y mira de cerca. ¿Quién soy yo? Soy el marqués de Younan. Un hombre por encima de los hombres. ¿Quieres que yo pague con mi vida por unos pocos plebeyos de baja estofa? ¿No te parece ridículo? Plebeyos de baja cuna. El ancestro fundador del Gran Qian, comenzando desde un cuenco roto, comenzó a conquistar el mundo. Él también era un plebeyo de baja cuna. Y tú, tu ancestro, provenía de la esclavitud. Más tarde siguió al gran ancestro, luchando campañas por toda la tierra, solo entonces ganando su título. Era incluso inferior a un plebeyo de baja cuna. ¿Cómo te atreves a insultarme? No te estoy insultando. Simplemente quiero decirte. Nacen los reyes, marqueses, generales y The film was cancilleres para hacerlo. translated and narrated by M Media. Yo, este funcionario, estoy aquí. Y hoy te interrogaré personalmente. Wu Chen, no debes actuar imprudentemente. Ministro Cha, vicedirector Li. Es él. Quiere arrestar a mi marqués. Rápido, sálvenme. Es un lunático. Wu Chen, ¿acaso no sabes lo que estás haciendo? El ancestro del marqués de Younan fue un héroe fundador de la nación. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima? La ley del Gran Qian estipula explícitamente que el censorado supervisa todo el reino. Y no hay nada que no pueda investigar. Alguien reportó un caso. Y estoy aquí para investigarlo. ¿Hay algún problema? Abusando de su autoridad. Hoy yo, este funcionario, discutiré apropiadamente contigo. La ley del Gran Qian, la censoría, tiene la autoridad para arrestar a cualquier funcionario, pero para nobles de mérito como el marqués de Younan, debe ser manejado por el Ministerio de Personal, el Templo Dali y la censoría, a través de un juicio conjunto por los 3 departamentos, antes de que se pueda alcanzar un veredicto. Así que es un juicio conjunto de 3 tribunales. Bien. Hoy conduzcamos este juicio juntos. Por favor, tomen asiento.
Lord Wu mencionó que alguien denunció un caso. ¿Dónde está este demandante? Traigan al viejo Liu. Honorables funcionarios, sus señorías. Es esta bestia. The film was Él secuestró a mi translated nieta and narrated by y golpeó a mi hijo y a M-Media. mi nuera hasta la muerte. Les ruego a todos ustedes. Sus señorías, por favor, defiendan la justicia por mí. Tonterías. ¿Qué clase de familia es la residencia del marqués de Yunnan? Otros intentan desesperadamente. Todos deseando entrar. ¿Por qué es que tu familia es singularmente reacia? Este asunto desafía la razón. A juicio de este funcionario, no fue el marqués quien se apoderó por la fuerza de la hija de un plebeyo, sino más bien tu viejo Liu. Insististe en forzar a tu nieta sobre el marqués. Sin embargo, el marqués no es aficionado a las mujeres. Y enfrentado a tu demanda irrazonable, él naturalmente se negó rotundamente. Dado que tu familia no logró vincularse con los poderosos, perdió toda la cara, y se suicidó por vergüenza e indignación. Y tu viejo Liu, albergando resentimiento, acusas falsamente al marqués. ¿No es esta la verdad? Honorables funcionarios. Este plebeyo ha sido agraviado. Plebeyo malvado e insolente. ¿Cómo te atreves a negarlo? Guardias, primero denle 20 golpes de la vara disuasoria. Después de la paliza disuasoria, si todavía se niega a confesar, entonces añadan el castigo de la amputación. ¿Qué clase de juicio es este? Viejo, levántate primero. Despacio. Lord Wu, ¿qué significa esto? Si tienes algo que decir, dilo apropiadamente. Actos como arrojar una silla. Comportamiento vulgar. No es apropiado para un director de la asesoría. Exhibir. The film was translated and Lo que tiré fue una narrated by silla. M-Media. ¿Pero qué hay de ti? Tu conciencia ha sido estrellada contra el suelo y hecha añicos. Lord Wu, quizás deberías expresar tu opinión más claramente. ¿Quieres escucharlo claramente? Muy bien, te lo diré. Ustedes dos son peores que bestias. Lord Wu, esto es una sala de audiencias. No debes hablar irrespetuosamente. Sabes que esto es una sala de audiencias. Distorsionas el blanco y negro, tergiversas lo correcto y lo incorrecto. Has provocado que la reputación del tribunal quede totalmente deshonrada. Lord Wu, has ido demasiado lejos. Si he ido demasiado lejos o no, lo sé perfectamente yo mismo. No necesito que ustedes dos se preocupen por ello. Si tengo un dicho que deseo darles a ustedes dos: el cielo observa a 3 pies sobre tu cabeza. Aquellos que cometen muchas injusticias perecerán por sus propias manos. Wu Chen, escucha a este marqués por un momento. Cállate. No estás calificado para hablar. Este marqués es, después de todo, un legítimo marqués del Gran Qian. A los ojos de este funcionario, no eres más que un criminal. Tú. Si pronuncias una palabra más, te otorgaré 20 golpes de la vara disuasoria. Lord Wu, ¿qué quieres exactamente? Si esto continúa, no te beneficiará en absoluto. ¿Qué quiero? Se lo diré a todos. Simplemente quiero que aquellos que merecen vivir vivan bien. Aquellos que merecen morir morirán. Y nadie escapará de la ley. Lord Wu quiere que alguien muera. Pero debes The tener film was pruebas. translated and narrated by M-Media. ¡Qué coincidencia! No tengo nada más. Pero tengo mucha evidencia. El registro de los crímenes del marqués Yongnan. Lin atentamente ustedes dos. El marqués de Yongnan, la hora y el lugar del crimen, así como los métodos utilizados, están todos registrados aquí. Viejo Liu, él no es la única víctima. Las jóvenes inocentes, arruinadas por el marqués de Yongnan, un número no menor de 30 en los últimos 3 años. Lord Wu, esta evidencia, ¿de dónde fue recolectada? El marqués de Yongnan es arrogante y tiránico. Comete crímenes a plena luz del día. Recoger pruebas fue sencillo. He estado en la capital todo este tiempo. Porque nunca he oído hablar de esto. Él. Todos en la capital lo odian profundamente. Si no pudiste escucharlo, tus oídos deben estar funcionando mal, lo cual es bastante normal. La evidencia es concluyente. ¿Qué más tienen que decir ustedes dos? Evidencia. ¿Qué evidencia? Ni siquiera lo he mirado. ¿No lo has visto? The film was translated ¿Dónde está? and narrated by M-Media. Ya he enviado a mis subordinados a copiar los expedientes idénticos. Muchas veces. Si tienen hambre,
La oficina de supervisión los alimentará hasta que estén saciados. La evidencia es irrefutable. Los hechos del caso están claros, en mi opinión. Debería ser sentenciado y ejecutado inmediatamente. Demente. Estás completamente demente. Mátame. Que mueras de una muerte terrible. Ejecuten. Espera. Frente a la muerte. ¿Qué más tonterías tienes? Poseo el pergamino imperial de hierro de exención de muerte. Otorga inmunidad ante la pena de muerte. No puedes matarme. Mi ancestro, el marqués, fue un ministro fundador de la nación. El emperador fundador, en consideración de el arduo servicio de mi ancestro, otorgó especialmente este pergamino de hierro de exención de muerte. Los descendientes indignos posteriores. Todos pueden usar esto para evitar la ejecución. ¿Dónde está ese pergamino de hierro de exención de muerte? Espera un momento, marqués. Abre bien tus ojos de perro. Y mira bien. No puedes tocar a mi marqués. Señor Gu reconoce esto ahora. Incluso las leyes del Gran Qian deben ceder ante este pergamino de hierro de exención de muerte. El pergamino de hierro de exención de muerte. Tú. Gu Chen. Gu Chen, ¿cómo te atreves a ser tan presuntuoso? Eso fue otorgado personalmente por el emperador fundador. Incluso su majestad la emperatriz regente debe tratarlo con sumo respeto. Gu Chen, estás desafiando la majestad del emperador fundador. Este es el crimen de alta traición. Este pergamino de hierro de exención de muerte es muy importante para ti, ¿no es así? Naturalmente, desde que se obtuvo este objeto, siempre ha estado consagrado en el salón ancestral del marqués, junto a las tablillas espirituales de los ancestros, recibiendo todo el incienso y las ofrendas sacrificiales. Entonces la inscripción en él, probablemente la sepas de memoria. Ha prestado un gran servicio al Estado. Sus descendientes pueden ser librados de la muerte 3 veces, y a los funcionarios no se les permite imponer más culpa. Puedes ser librado de la muerte 3 veces, pero las vidas por las que eres responsable son mucho más de 3. Ni siquiera 30 vidas lo cubrirían. Incluso si estas 3 vidas son perdonadas, las deudas de sangre restantes aún deben ser saldadas. Ejecuten. No. Suéltame. Llega su majestad la emperatriz. Llega el primer ministro Qin. The film was translated and narrated by M-Media. Primer ministro, finalmente llegaste. Damos la bienvenida respetuosamente al primer ministro Qin. Damos la bienvenida respetuosamente a su majestad. Señor Gu, todos servimos como funcionarios en la misma corte. Nos vemos constantemente. ¿Por qué debe ser tan despiadado? Escuche a este viejo funcionario. Muestre clemencia donde se debe. No puedo tolerar la injusticia. El marqués de Yong'an, sus deudas de sangre son inmensas. Su maldad es total. No puede ser perdonado. Si es perdonado o no, no es algo que debas decidir tú. Más allá de la ley nacional, todavía existe el decreto imperial. Su majestad, emita el decreto. Yo, este anciano, he unido a los funcionarios civiles y militares, obligando a su majestad a ceder. Veamos qué puedes hacer ahora, Gu Chen. Solicitamos a su majestad que emita el decreto. Gu Chen. Cese sus acciones. Su majestad, hay vidas humanas en juego. La ley nacional es tan firme como una montaña. Por supuesto que debe ser castigado. Sin embargo, considerando el gran servicio y arduo trabajo del marqués de Yong'an, debemos conceder la indulgencia apropiada. Castiguémoslo con 3 años de arresto domiciliario. Gu Chen, ¿por qué sigues ahí parado aturdido? Date prisa y recibe el decreto. El del emperador fundador, pergamino de hierro de exención que no reconoces. Entonces el decreto imperial de la majestad actual. Tampoco lo reconoces. Señor Gu,
Las órdenes imperiales no pueden ser desafiadas. Mi señor. De tanta hora. Esta es la realidad. ¿Qué clase de realidad es esta? Varias vidas humanas. La inocencia de docenas de mujeres jóvenes. Solo son castigadas con 3 años de arresto domiciliario. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia? Este decreto absurdo. No lo aceptaré. ¿Cómo te atreves? Gu Chen, eres demasiado presuntuoso. Sabes que desafiar una orden imperial resultará en el exterminio de tus 9 generaciones de parientes. La muerte es exactamente lo que busco. Pero antes de morir, primero debo matar a esta bestia que daña a la gente común. Guardias, traigan la espada imperial. The film was translated and narrated by M. El emperador fundador estableció el censorado y personalmente otorgó la espada imperial. Solo los censores del censorado tienen permitido usarla. Todos ustedes saben esto, ¿verdad? Señor Gu, ¿qué intentas hacer? El edicto imperial del emperador fundador establece: cualquiera que posea la espada imperial de autoridad puede derribar al soberano injusto y necio de arriba y ejecutar a los ministros traicioneros que desestabilizan la nación abajo. Señor Gu, ¿Qué están haciendo? Van a obstruirme. señor Gu, Si dicen una palabra más, los contaré como cómplices. Y los ejecutaré también. está loco. Eres un lunático. La justicia divina es manifiesta. La retribución es inevitable. Yo, su oficial hoy, los ejecutaré personalmente. The film was translated and narrated by M Media. Todos. Aún deben tener cuidado. Mientras yo, su oficial, permanezca en la oficina de supervisión por un día, los estaré vigilando un día. Tener un súbdito como Gu Chen es mi fortuna. Primer ministro Qin. No podemos permitir que Gu Chen permanezca en la oficina de supervisión por más tiempo. Esto es simplemente mortal. Si primer ministro Qin, él es simplemente un perro rabioso, mordiendo a todo el que ve. Su Majestad, recientemente los bandidos y piratas han estado desenfrenados. La situación en el sudeste es inestable. Necesitamos urgentemente enviar a alguien para que se haga cargo de la situación general. Este viejo súbdito cree que el señor Gu es exactamente el candidato adecuado. Las tropas fronterizas en el sureste son todos amigos del marqués de Yunnan. El primer ministro Qin tiene la intención de empujar a Gu Chen a un pozo de fuego. ¿Cómo se puede permitir esto? Excelente, viejo perroquín. Les ruego, por favor, asegúrense de matarme. Encuentro esto inapropiado. Su súbdito lo encuentra excelente. Bien. El señor Gu es franco y directo. Estabilizar la situación en el sudeste dependerá enteramente del señor Gu. Gu Chen a Gu Chen. ¿Qué bien puedo decir de usted? Usted verdaderamente está dispuesto por mi bien a escalar montañas de espadas y de Exhaustivo. Realmente no sé por qué el maestro nos convocó hoy. ¿Cuál es el problema? Nuestro comandante tiene tratos comerciales con los Wukong. Lo más probable es que haya un resultado. Ese viejo está comiendo carne. Nosotros, pocos hermanos, obtendremos nuestra parte de los beneficios. Hoy nos haremos ricos de nuevo. Llega el mariscal. El mariscal está aquí. Gran mariscal, ¿qué está pasando? El gran mariscal de Chennen fue profundamente favorecido por la corte imperial. Sin embargo, no sirvió diligentemente a la nación. En cambio, se confabuló con bandidos y ladrones, trayendo el desastre sobre la nación y su gente. Ahora que sus crímenes han salido a la luz, merece la ejecución por sus crímenes. En cuanto al resto de ustedes, todos ustedes son cómplices del gran mariscal, ayudando al tirano. Sus malas acciones son manifiestas. También es hora de que sus propias acciones paguen el precio. Supervisor Gu, estás demente. Deja un camino abierto al hacer las cosas, para que podamos enfrentarnos más tarde. Supervisor Gu, no fuerces demasiado las cosas. Las acciones de este oficial
Están todas de acuerdo con las leyes de Gran Qian. Absolutamente no acusaré injustamente a una persona inocente, ni dejaré libre a una persona malvada. El que llevó las cosas demasiado lejos, no soy yo, son ustedes mismos. Nosotros. Somos todos la columna vertebral del ejército de la frontera sureste. Si todos morimos aquí esta noche, entonces la frontera sureste seguramente caerá en el caos. Así es. Si la frontera sureste cae en el caos, ocurrirán innumerables bajas entonces. Tú, supervisor, estás destinado a ser infame por 10.000 años. Este oficial les aconseja a todos ustedes que no sean tan arrogantes, que creen que son el ejército fronterizo del sureste sin ustedes. Realmente colapsará entonces. Eso es verdaderamente una gran broma. Según las instrucciones del señor, su subordinado ya ha redactado una lista. En ella están todos los buenos soldados. Es solo que estos últimos años han sido reprimidos por estas bestias y nunca han sido ascendidos. ¿Escucharon eso? Este oficial ya está preparado. Hoy son ejecutados. Inmediatamente alguien tomará el puesto. El ejército fronterizo del sureste no colapsará. Este oficial ha dicho todo lo que tenía que decir. Les pido a todos ustedes que enfrenten sus muertes. Devuelvan a mi ejército fronterizo del sureste un mundo brillante y claro. Wu Chen, actúas imprudentemente. Morirás de una muerte terrible. El canciller Qin seguramente te desollará y te sacará los tendones para vengar esta enemistad de sangre por nosotros. Enfrentando la muerte inminente, y aún así sigues diciendo tonterías aquí. Ustedes, manojo de bestias. Combinados no valen ni siquiera un solo cabello en el cuerpo del señor Wu. Orden militar del señor. Ejecuten. Informando al señor, el gran mariscal de Chenen y todos sus cómplices han sido todos ejecutados. Muy bien, hay 3 asuntos más que necesito que manejen. Por favor, señor, de sus órdenes. Su subordinado está obligado por el deber. Primero, notifiquen a todos los oficiales que huyeron, que retomen inmediatamente sus puestos, a la mayor velocidad posible, para reconstruir la estructura del ejército fronterizo del sureste. Cualquiera que se resista, será ejecutado primero y reportado después. Todo debe priorizar la estabilización de la moral militar. Segundo, confisquen la propiedad del gran mariscal de Chenen y de todos sus partidarios. Confisquen todos los bienes y exterminen a todo el clan. La riqueza adquirida será utilizada como paga militar y distribuida a cada uno de los soldados rasos. Su excelencia es brillante, empleando 2 métodos simultáneamente, combinando gracia y poder. El ejército de la frontera sureste definitivamente no caerá en el caos. Puedo preguntar a su excelencia sobre este tercer asunto. Este tercer asunto concierne a los bandidos. El líder bandido ya ha sido descuartizado. Este momento es precisamente cuando el grupo está sin líder. Es una oportunidad que se da una vez cada 1000 años. Oportunidad perfecta. Su excelencia quiere decir, quien viole a nuestro gran Qian será castigado incluso si está lejos. Movilicen a las tropas de élite. Viajen ligeros y rápidamente. Ataquen a mil de distancia. Debemos aniquilar a los bandidos en una sola batalla. Su subordinado obedece la orden. Mis amados ministros, ¿tienen algo más que informar? Si no hay nada más, se levanta la corte. Informe. Despacho urgente de 800 Li. Turlun ha movilizado tropas de nuevo. Gran victoria en el sureste. Los bandidos han sido completamente aniquilados. Estas son de hecho buenas noticias. Emitan un decreto imperial, convocando al gran mariscal de Chenen a la capital para recibir su recompensa. El gran mariscal ya está muerto. ¿Qué? El supervisor Wu incitó una rebelión, ejecutando al gran mariscal de Chenen y a los generales del ejército fronterizo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se atreve? Wu Chen. ¿Cómo puede causar problemas donde quiera que vaya? ¿Cómo puedo protegerlo esta vez? Su Majestad, incitar una rebelión equivale a traición. Wu Chen no puede ser perdonado. Lo que dijo el primer ministro Qin, ya lo sé. Pero el ministro Wu no es esa clase de persona. ¿Por qué no esperamos a que regrese y ofrezca una explicación? La evidencia contra Wu Chen es concluyente. Concederle la muerte es suficiente. ¿Por qué la necesidad de demorar? Podría ser que Su Majestad tenga la intención de encubrir la fechoría. Su Majestad, por favor, juzgue con justicia. El señor Wu ha llegado. Anúncienlo rápidamente. Wu Chen.
ha cometido un crimen tan grave. Aún tiene la cara para regresar. Si yo fuera usted, en el camino hacia aquí, habría puesto fin a mi propia vida. ¿Por qué son sus huesos tan duros, cuando anteriormente le diste a Turlun tierra y pagó indemnización? Verdaderamente no vi. Usted. No discutiré con usted hombre que está a punto de morir. Su Majestad, no quería escuchar la explicación de este individuo. Este individuo está justo ante sus ojos. Este viejo súbdito de Seabed. ¿Qué razones? Un enviado imperial que deliberadamente incitó a la rebelión. Le quedan para seguir viviendo. Gu-Chen, dígame rápidamente. Dígaselo al primer ministro Qin. ¿Por qué incitaste a la rebelión? Y ejecutó al gran mariscal de Chengmen. ¿Cuál fue la razón? Si solo me da una razón, ciertamente haré todo lo posible para interceder por usted. El gran mariscal del sur, él se confabuló secretamente con bandidos. Y los generales fronterizos estaban todos compinchados, como su súbdito y enviado imperial. Es natural para mí eliminar a los traidores por el país. Incluso como enviado imperial, debe acatar las leyes de nuestro gran Qian. ¿Quién lo autorizó a incitar la rebelión? ¿Y quién lo autorizó? Ejecutar al gran mariscal. La situación militar era urgente, y la rebelión era inevitable. Lengua de plata. ¿Cree que estos clichés suyos pueden absolverlo de su crimen? El canciller Qin verdaderamente está midiendo el corazón de un caballero, con la mente de un hombre mezquino. Nunca he pensado en escapar del castigo. Su Majestad, vuestro súbdito actuó por una buena razón, pero incitar a la rebelión ya es un gran tabú. Si otros siguen el ejemplo, las consecuencias serán interminables. Vuestro súbdito está dispuesto a morir para preservar la dignidad de las leyes de nuestro gran Qian. Ministro Gu. Su Majestad, Gu-Chen ya ha confesado su crimen. ¿Qué estamos esperando? En opinión de este viejo súbdito, debe ser arrastrado fuera del salón inmediatamente y fuera de la puerta del palacio. Ser golpeado hasta la muerte con golpes al azar. Solicitamos a Su Majestad que ejecute a Gu-Chen mediante azotes. ¿Cómo se puede hacer esto? Solicitamos a Su Majestad que ejecute a Gu-Chen mediante azotes. Ministro Gu. Solicitamos a Su Majestad que ejecute a Gu-Chen mediante azotes. Suficiente. Ya que Su Majestad encuentra problemático arrastrarlo fuera. Su Majestad, los instrumentos de tortura están listos. Solo esperamos su orden. Su Majestad no necesita decir más. Es simplemente la muerte por bastonazos. Vamos. Finalmente está hecho. Estoy a punto, amigo, de volver al siglo XXI, para vivir una vida de libertinaje. Señor Gu, nunca pensé que llegaría a esto. Ejecútenlo. Esperen. ¿Quién se atreve a rugir en el Salón Imperial Dorado, obstruyendo la ejecución? The film was translated and narrated by M-Media. ¿Se acabó? Podrían estar aquí para salvarme. Su Majestad, vuestro humilde servidor es un seguidor del señor Gu. Respecto al asunto del ejército fronterizo del sureste, vuestro humilde servidor siempre ha seguido de cerca al señor Gu. El señor Gu actuó con ferviente pasión, absolutamente sin ningún motivo egoísta. Si no fuera por el señor Gu, el ejército fronterizo del sureste todavía estaría hoy en completo caos. Esta persona es un plebeyo del sureste. Él también puede probarlo todo. Su Majestad, puedo probarlo. Si no fuera por el señor Gu, todos en nuestra aldea podrían haber muerto a manos de los bandidos. El señor Gu es un buen funcionario. Es un funcionario recto y benévolo. Ridículo. Ustedes dos. Uno es partidario de Gu-Chen. Y el otro es un plebeyo de identidad desconocida. Solo ustedes dos creen que pueden representar a la gente del sur. Su Majestad, he traído la petición del pueblo común. Estos millones de plebeyos en el sureste, 9 de cada 10, están en esta petición de las masas y estamparon sus huellas dactilares. Ruego a la corte imperial que escuche los deseos
sinceros del pueblo del sureste. El Gran Qian no puede estar sin el señor Gu, Canciller Qin. Su Majestad, esta es la voluntad del pueblo. Una escena de las masas que peticionan de esta manera. Esta es la primera vez que lo veo. No le hable a este canciller sobre la voluntad del pueblo. Este canciller solo conoce un principio. Gu Chen ha cometido un crimen grave contra la corte imperial. Hoy debe morir. Afortunadamente. Este viejo Qin sigue siendo confiable. Desprisa y mátenme. No se demoren. Las demoras generan problemas. ¿Por qué están parados allá aturdidos? Golpe. Alto. ¿De dónde salió una chica astuta? Este es el Salón Imperial Dorado, no un mercado de verduras. No es tu turno. Uno por uno a causar problemas aquí. Porque hay otro apuñalando por la espalda. He venido aquí, representando también la voluntad del pueblo. En mi mano, también hay una petición de las masas. Otra sorpresa de petición masiva. En aquel entonces, cientos de miles de gente estaban varados en Turlun, sirviendo como esclavos, tratados peor que cerdos y perros. Fue el señor Gu quien nos sacó, permitiéndonos obtener una nueva vida. Lo que sostengo es la petición de sangre de todos. Petición de sangre. Tú. Incluso hay sangre involucrada ahora. Es real. El señor Gu, mientras estaba a cargo de la oficina de supervisión, ejecutó por la fuerza al marqués de Yongnan, defendiendo la justicia, conmoviendo la capital. Esta es la petición de las masas de los residentes de la capital. The film was translated and narrated by M. Es real. Media. La petición de las masas de la capital también está aquí, solicitando encarecidamente a la corte imperial que muestre clemencia y perdone al señor Gu. Plebeyos malvados. Cada uno de ustedes es un plebeyo malvado. La justicia reside naturalmente en el corazón del pueblo. El canciller Qin no puede monopolizar el poder. ¿No se supone que la petición de las masas es muy rara? ¿Cómo es que, cuando se trata de mí, casi se venden al por mayor? Yan Mendao. Ciudad capital imperial. Ejército fronterizo del sureste. Millones de plebeyos. Esperando ansiosamente. Imploramos a su majestad. Imploramos al canciller Qin. Imploramos a la corte imperial The film was translated que considere profundamente. and narrated Canciller Qin, by M. la voluntad Media. del pueblo es primordial, no se puede revertir. Creo. Sería prudente seguir la corriente. Y perdonar al ministro Gu. Su majestad, esta declaración es incorrecta. La voluntad del pueblo es como el humo. Pero la ley del Estado es como una montaña. Como podemos por el bien de la ilusoria voluntad del pueblo ignorar la ley del Estado. Eso también tiene sentido. Uy, este canciller dejará clara mi postura aquí. Ya sean 3 peticiones de las masas. O 30 peticiones. O 300 peticiones. Incluso si fueran 300 millones. Hoy seguiré matando a Gu Chen. Así es. Viejo Qin, eres un funcionario arrogante y tiránico. ¿Cómo puedes ser intimidado por la voluntad del pueblo? Date prisa y córtame. Este joven maestro disfrutará de la dicha más pronto si muero antes. El canciller Qin ignora la voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué hay del apoyo de los funcionarios? ¿Le importa al canciller Qin? ¿Qué quieres decir? El señor Gu posee una integridad inigualable. La asesoría. Todos toman al señor Gu como su modelo a seguir. Si el señor Gu muere, la asesoría. Todos se convertirán en funcionarios corruptos. Una simple censoría. Si se ha ido, se ha ido. ¿Crees que esto puede amenazar a este primer ministro? La censoría no puede entrar en la vista del canciller Qin. Me pregunto si los 100.000 soldados fronterizos en el sureste pueden hacer que el canciller Qin mire de reojo. Tú también intentas amenazar a este primer ministro. Yo no lo llamaría una amenaza. Este general simplemente desea informar al canciller Qin. Si el señor Gu muere, los 100.000 soldados fronterizos en el sureste ciertamente levantarán un ejército para purgar a los funcionarios corruptos del gobernante. Todos ustedes por el bien de este tipo Gu Chen. El ejército fronterizo del sudeste se revela abiertamente. ¿Crees? Basándote únicamente en las palabras que acabas de pronunciar, ¿qué puedo inmediatamente? Exterminar a tus 9 generaciones de parientes. Primer ministro Qin. Primer ministro Qin, Turlun y Gran Qian. La razón por la que pueden mantener la paz es porque mi hermano mayor respeta el espíritu de mi esposo. Si mi esposo muere, el tratado de paz naturalmente se romperá. The Hoy film was quieres matar a mi translated esposo. and No te narrated detendremos, by M. pero Media. juro por el cielo. Si mi esposo muere, partiré inmediatamente.
Regresaré a Turlun. Personalmente lideraré tropas para atacar Gran Qian. Marcharé directamente a la capital imperial y mataré a cada miembro de la residencia de tu primer ministro. La petición de 10.000 personas. La censoría. El ejército fronterizo del sudeste. Y ahora hay uno más. Tú, una princesa Turlun. Cada uno de ustedes están intentando desafiar el orden natural. The film was translated and Gu Chen. narrated by M-Media. Eres bastante hábil incitando a la gente. Una causa justa gana mucho apoyo. Una causa injusta gana poco apoyo. El señor Gu es un verdadero caballero. Naturalmente una llamada trae 100 respuestas. Gu Chen. Tu habilidad para incitar a la gente. Este primer ministro te mira con nuevo respeto. Tanta gente te es ferozmente leal. No esperaba que tanta gente pudiera saltar y apuñalarme por la espalda. Bien. Ya que tanta gente está suplicando por ti, entonces este primer ministro mostrará clemencia y perdonará tu vida. Si hay una próxima vez, ciertamente no tendrás tanta suerte. No te detengas, viejo. La ley nacional es tan sólida como una montaña. La aplicación de la ley debe ser estricta e imparcial. Deberías apegarte a ello un poco más. Gu Chen, no tientes demasiado a la suerte. Te lo dije, que deberías habitualmente cuidarte bien. No falles en matarme y termines muriendo de rabia tú mismo. Ministro Gu. ¿Por qué sigue acostado? Date prisa y levántate. Señor ha trabajado duro. No es nada que no valga la pena mencionar. Solo 2 pulgadas menos. Casi logré morir. Mi corazón se siente terrible. Su excelencia. Aunque la crisis de hoy está resuelta, el canciller Qin todavía está aquí. Él nunca admitirá la derrota. Así es, su excelencia. Los ataques abiertos son fáciles de esquivar, pero las flechas ocultas son difíciles de evitar. Su excelencia debe proceder con cautela. Canciller Qin, no me hagas esperar demasiado. Indignante. Ese tipo de apellido Gu. Juro que no podemos coexistir bajo el mismo cielo. Si no te mato. Yo, el canciller, juro que no soy un hombre. Señor canciller, por favor, calme su ira. Su subordinado cree. Si deseamos matar a Gu Chen, ahora solo hay una manera. Habla. Cambiar la dinastía. Señor canciller, tenga la seguridad, antes de que llegara su subordinado. Ya despedí a todos los que estaban cerca. No habrá absolutamente ningún fisgón. Elabora. Las alas de Gu Chen ya han crecido completamente. Ya no es él. Funcionario menor que fue una vez. En cuanto a su majestad, está claro que ella tiene la intención de confiar mucho en Gu Chen, permitiéndole rivalizar con el gran canciller. Yo, el canciller, sé esto. Gu Chen, este hombre, parece imprudente en la superficie, pero en realidad es insondable. Si permitimos que esto continúe, temo que el equilibrio de poder se invierta. Y el gran canciller nunca tendrá la oportunidad de recuperarse. Por lo tanto, deben aprovechar la ventaja absoluta que tenemos actualmente y cortar el nudo rápidamente, lanzando directamente un golpe de estado. Primero maten al emperador, luego maten a Gu Chen, y posteriormente purguen la facción de Gu Chen. ¿Y qué hay de después? El ejército fronterizo del sudeste. Es un grave peligro oculto. Los soldados solo buscan títulos para sus esposas y hijos, y algunos títulos más de duque y marqués. Apaciguarlo será suficiente. Princesa Turlun. Ella tiene profundos sentimientos por ese tipo de apellido Gu. En cuanto a Turlun, eso es aún más simple. En el peor de los casos podemos darles la mitad del país. Bien. Justo como dijiste. Dáselo a ellos. Cuando yo, el canciller, ascienda al trono más tarde, lo recuperaré. Ahora mismo. Arréglalo inmediatamente. Mañana. Quiero ver a ese tipo de apellido Gu. Y a ese emperador tonto. Sangrar en la corte imperial. Sí. Hoy en el campo de ejecución. La reputación del canciller Qin fue completamente arruinada. Me pregunto qué tipo de plan abierto usará a continuación para dañar a Gu Chen. Su majestad no necesita preocuparse demasiado.
Es simplemente una cuestión de enfrentar soldados con generales y bloquear el agua con tierra. Señor Gu, la buena fortuna favorece a los virtuosos. Su Majestad, este es el tributo enviado por la Guardia Imperial. Podéis retiraros. Sí. Mañana el primer ministro Qin convocará a la corte. El canciller Qin es verdaderamente desenfrenado, monopolizando los asuntos de la corte. Lo soporté. Llevar espada y zapatos en la corte. Lo soporté. Ahora incluso se atreve a forzar el palacio. Su Alteza no necesita preocuparse por este servidor. Este servidor cree que esto es algo bueno. Recientemente, el señor Gu ha estado viajando a lo largo y ancho, no solo reduciendo la influencia del primer ministro, sino también reuniendo un grupo de individuos talentosos y extraordinarios. El primer ministro Qin ya no puede dominarlo todo. Ministro Gu. Es de hecho mi estrella de la suerte. El primer ministro Qin forzando la mano del emperador equivale a la batalla decisiva final. Tenemos al general como una pieza oculta. Su Majestad se encuentra en una posición invencible. Podemos aprovechar esta oportunidad para ejecutar al primer ministro Qin y eliminar la facción rebelde. Entonces tengamos la batalla decisiva. Su Majestad, ayer en el patio trasero de la residencia del primer ministro, apareció de repente una perla luminosa. Este viejo funcionario cree que esta es una bendición otorgada por el cielo, prediciendo así que nuestra gran Qian florecerá para siempre. Sucedió tal cosa. Este es un objeto divino otorgado por el cielo. Este viejo funcionario no se atrevió a guardarlo en privado, y por lo tanto se lo presenta a Su Majestad. Esto es claramente una piedra. Su Majestad, por favor, no lo haga. Bromeé con este viejo funcionario. Esta perla luminosa es cristalina. Enteramente sin ningún defecto. Verdaderamente es un tesoro raro en el mundo. Perfectamente redonda y auspiciosa, que irradia una luz inmensa. Nunca he visto una perla luminosa tan perfecta. Su Majestad, ya que no puede ver claramente. Entonces los invito a todos ustedes a echar un vistazo por Su Majestad. Es lo que sostiene este primer ministro. Una piedra sin valor. O una inestimable perla luminosa. Esa debe ser la perla luminosa. ¡Qué hermosa! Naturalmente es una perla luminosa. El primer ministro Qin es astuto y traicionero. Esta es la prueba final antes de forzar la mano del emperador. Es una lástima que todos los funcionarios civiles y militares de la corte sean cobardes sin espina dorsal. Este viejo bastardo ha comenzado a jugar al juego de señalar un ciervo y llamarlo caballo. Señor Gu, ¿qué piensa usted? Es la perla luminosa, en la mano de este primer ministro. Excelente, Oeneo. Extremadamente excelente. ¿Tú también lo crees? Entonces puedo preguntar, ¿dónde reside su excelencia? Su excelencia reside precisamente en el hecho de que el primer ministro Qin y todos los altos funcionarios de la corte no son otra cosa que ciegos con los ojos abiertos. ¿Cómo te atreves? Insultas a este primer ministro y insultas a todos los funcionarios civiles y militares de la corte. ¿Y qué? Estoy equivocado. Una simple piedra rota es tratada como un tesoro raro. Si eso no es ser ciego con los ojos abiertos, ¿qué es? Señor Gu, cese sus conversaciones imprudentes. El primer ministro Qin controla el gobierno central, gobernando el reino. Qué vasto es su conocimiento, dado que el primer ministro Qin dice que esta es una perla luminosa. Entonces es una perla luminosa. Hablar de una pequeña piedra es un disparate totalmente infundado. Lo que sea que él diga es así. Si él se tirara un pedo, lo tratarían como un tesoro codiciado. Eres presuntuoso, como funcionario de alto rango de la corte. Cada palabra y acción representa la dignidad del gran Qian. ¿Cómo puede ser tan vulgar tu discurso? El canciller Qin quiere algo refinado. ¿Es eso así? Bien. Resulta que tengo un pareado. ¿Qué quiero darles a todos ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piedad, filial, fraternidad, lealtad, confiabilidad, propiedad, rectitud, integridad. ¿Qué significa esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué falta? Ocho. Sí. Olvidas el 8. Y ahí está la segunda línea del pareado. Piedad, filial, fraternidad, lealtad, confiabilidad, propiedad, rectitud, integridad. ¿Qué es lo que falta? Vergüenza.
Inteligente. No solo olvidas el 8. También eres desvergonzado. Wu Chen. ¿De verdad crees que la última vez que yo no hice que te golpearan hasta la muerte significa que yo, el canciller, no tengo forma de tratar contigo? Es por eso que eres tan intrépido. Cada palabra que he dicho, cada frase, proviene de un sentido del deber público. Si el canciller Qin quiere acusarme de un delito, espero su orden. Canciller Qin, ¿qué carta de triunfo tienes? Date prisa y úsala. No puedo esperar. Muy bien. Guardias Jingu. Guardias Qianyu, ¿dónde estáis? Sin una convocatoria imperial. Traer espadas al salón de la corte. ¿Qué intentáis hacer? Retírense inmediatamente. Su Majestad, por favor, deje de malgastar su aliento. Todos son mis hombres. Solo obedecen la orden del canciller. Los guardias Qianyu y los guardias Jingu son mis guardias imperiales. Sin un decreto imperial, tienen prohibido entrar al salón de la corte. Usted los movilizó en privado. Está usted intentando traición. Su Majestad se equivoca. No es este viejo súbdito quien busca la traición. Es usted quien debe abdicar el trono. Después de hoy, el mundo recibirá un decreto imperial especial. La emperatriz Muron Qinlan es de escasa virtud y talento superficial. No apta para la pesada responsabilidad, por lo tanto transferirá el trono, por abdicación al canciller Qin Wan. El nuevo emperador asciende al trono. Se declara una amnistía general en toda la tierra, y todos bajo el cielo celebran juntos. Canciller, no. Su Majestad es sabio. ¿Por qué están todos ahí parados atónitos? Dense prisa y rindan homenaje al nuevo emperador. Larga vida al emperador. Así que esta es la carta de triunfo del canciller Qin. Un golpe de palacio. ¡Qué gran plan! Me gusta. Si logro sobrevivir esta vez, entonces verdaderamente no habría justicia en el mundo. Levantaos, mis amados funcionarios. Gracias, Su Majestad. Yo, el canciller. No. Yo, el emperador. Lo primero que haré al ascender al trono es rectificar la administración de la corte, purgar a los funcionarios corruptos y restaurar en la corte una atmósfera de integridad y rectitud. Y el mayor de estos funcionarios corruptos eres tú. Wu Chen, admites tu culpa. Wu Chen, Su Majestad te está hablando. Estás sordo. Su Majestad. ¿Cuál Su Majestad? Solo reconozco a la emperatriz de Gran Qian. No soy uno de ustedes, súbditos rebeldes desvergonzados, cuyo Su Majestad es un perro ladrón. Wu Chen, te daré una última oportunidad. O te arrodillas y confiesas tus crímenes a Su Majestad y ruegas por clemencia. O este general usará directamente una espada y dejará que tu sangre salpique el salón. Montón de súbditos rebeldes y traidores, engañando al soberano y desafiando a los superiores, conspirando para tomar el poder y usurpar el trono. Tienen el descaro de pedirme que confiese mi culpa. Esa es la broma más grande del mundo. Los huesos del ministro Wu son siempre así de duros. Que yo pueda tener un súbdito así. ¡Qué afortunado soy! Viejo ladrón, si quieres una confesión, no tengo ninguna que dar. Te enviaré un saco. Si lo quieres, tómalo. Sin embargo, será mejor que lo cuelgues justo aquí en el Salón Imperial Dorado, para que pueda verlos personalmente, bola de bastardos, y ver exactamente cómo ustedes son reducidos a cenizas y humo. Mi dinastía perdurará por toda la eternidad, mientras que tú serás reducido a cenizas y humo. Y perduran por toda la eternidad. Debes estar soñando con quimeras. Tu dinastía de corta vida. Si logras sobrevivir más de 100 días, entonces el cielo debe estar ciego. No quiero escuchar más sus palabras de perro. Ejecutadlo. Wu Chen, te enviaré a tu destino. Recuerda en tu próxima vida. No dejes que tus huesos sean tan duros de nuevo, o serán hechos pedazos. Wu Chen no puede morir. Mujer, pensé que eras la emperatriz. ¿Quién se atreve a detenerme hoy? Yo me atrevo a bloquearte.
De ninguna manera todavía no morirá. Hermano, estás bromeando conmigo. General Hu, te has vuelto loco. ¿Quién te dio la audacia de actuar tan imprudentemente aquí? Este general está perfectamente sobrio. Súbditos rebeldes y traidores. Todos tienen derecho a ejecutarlos. Su Majestad se ha sobresaltado. Lord Wu se ha sobresaltado. ¿Por qué? Te traté bien. Dame una razón. ¿Quieres una razón? Este general te dará una razón. Desde el principio. Siempre fui una persona de Su Majestad la Emperatriz, actuando bajo la orden de Su Majestad la Emperatriz. Estuve al acecho a tu lado. Te escondiste bastante bien. Durante tantos años, permaneciendo a tu lado. Este general presenció demasiado. Tu desprecio por la vida humana y tu poder absoluto. Este general estuvo una vez desesperado, creyendo que Gran Qian no tenía salvación, que el cielo estaba a punto de oscurecerse. Afortunadamente el señor Wu estaba aquí. Lord Wu, eres un verdadero héroe. Eres la luz que ilumina a Gran Qian. Por favor, acepta esta reverencia de tu general. Así es. Nunca he conocido a un hombre excepcional como el señor Wu. General Hu, entregue la espada al ministro Wu. Sí. Ministro Wu, hoy le concederé un privilegio especial, permitiéndole matar a un hombre en el Salón Dorado. El enredo entre usted y el primer ministro Qin será resuelto por usted personalmente. Vuestro súbdito acepta el decreto. Viejo, ¿tienes algunas últimas palabras? Wu Chen, hoy admito la derrota. Sin embargo, tú tampoco tendrás un buen final. Dejando de lado todo lo demás, ¿crees que la emperatriz y sus hermanos son fáciles de tratar? El difunto emperador enfeudó extensamente a los diversos señores regionales, y su poder ha crecido día a día. Ahora, la cola ya es demasiado grande para mover al perro. Durante muchos años, porque los diversos reyes vasallos han sido tan obedientes. ¿Crees que temen a la corte imperial? Temen a la emperatriz. Temen a este anciano. Me temen el primer ministro. Mientras yo esté aquí un día, los reprimo un día. Y no se atreven a rebelarse. Si caigo hoy, el aro dorado, colocado sobre sus cabezas, desaparecerá. 3 años, 3 años. Y todos los señores regionales se rebelarán. The film was translated and narrated by M-Media. ¿De verdad crees eso? Si muero, entonces los reyes vasallos se levantarán. Si los reyes vasallos se levantan, entonces el Gran Qian perecerá. Mi única vida puede llevarse consigo a todo el reino del Gran Qian. Vale la pena. Te sobreestimas, no es así. Son meros reyes vasallos insignificantes. No pueden sacudir los cimientos del Gran Qian. Wu Chen, sé que no temes a la muerte. Pero los asuntos del mundo son vastos y poderosos. No es algo que una sola persona pueda cambiar por sí sola. Primer ministro Qin ha oído hablar de el edicto de gracia. ¿Qué es el edicto de gracia? Tiene el señor Wu un plan brillante para lidiar con todos los reyes vasallos del reino. Ministro Wu, hable rápidamente. Estoy escuchando. La posición de los reyes vasallos es hereditaria y perpetua. Si el viejo rey vasallo muere, entonces el hijo mayor legítimo hereda. ¿Qué pasa si rompemos esta regla? Señor, por favor, elabore en detalle. Su Majestad solo necesita emitir un decreto imperial. Si un rey vasallo muere, todos sus hijos pueden heredar el título de rey. La mano de obra dentro del estado vasallo. Los recursos y la tierra pueden dividirse por igual. Esa es una buena idea, ¿no? Un plan brillante. Una vez que se emita el edicto de gracia, todos los estados del reino, los corazones del pueblo seguramente desearán un cambio. En ese caso, cuanto más se dividen los feudos, más pequeño se vuelve su poder. Serán incapaces de enfrentarse a la corte imperial. ¿Cómo podría este anciano no haber pensado en una estrategia así? Ministro Wu, usted es verdaderamente un regalo del cielo. El talento killing que nos fue otorgado.
Solo quiero decirle a algunas personas que no sean tan engreídas. Simplemente no eres importante. Sin ti Gran Qian no perecerá. Solo se volverá más próspero. Ministro Gu, esto es verdaderamente un golpe fatal al espíritu. Encontrarse con el ministro Gu. El primer ministro Qin solo puede considerarse desafortunado. Wu Chen, tu corazón es verdaderamente malicioso. Primer ministro, descanse en paz en su viaje. Exijo que me acompañes en la muerte. Viejo villano, enfrentando la muerte inminente, ¿te atreves a cometer violencia? Ministro Gu, ¿está usted bien? Estoy bien. Viejo Qin, te dije que cuidaras bien tu salud, pero no quisiste escuchar. Estás tan débil. ¿A quién podrías matar con un golpe? Es bueno que el ministro Gu esté bien. 10.000 primeros ministros Qin no se pueden comparar con un solo cabello de buche. El primer ministro Qin Wan cometió el grave crimen de traición. No mostró remordimiento. Incluso intentó agredir a un alto funcionario de la corte. Su crimen justifica la ejecución. Arrástrenlo inmediatamente a la puerta meridiana y ejecútenlo mediante corte lento. Todo su plan será ejecutado. Todos sus asociados serán encarcelados. La Censoría Supervisora investigará personalmente este asunto. Todos los que sean declarados culpables serán castigados severa y duramente. Wu Chen, yo el anciano debería haber. El primer día que te vi, utilicé todos los medios necesarios para moler tus huesos hasta convertirlos en polvo. Wu Chen. Camina rápido. Sal rápido. Date prisa y vete. El incidente de hoy. Gracias a los dos ministros amados. De lo contrario, las consecuencias habrían sido inimaginables. Cuando nosotros gobernamos la corte, las recompensas y los castigos están claramente definidos. Asistente. Su Majestad, vuestro servidor está aquí. Redacte un decreto imperial para nosotros. El general Hu ha prestado un servicio meritorio. Asciéndalo a general que conquista el oeste de primer rango y otórguele el título de Duque de Estabilización de la Nación. Este súbdito agradece la gracia de su majestad. En cuanto al ministro Gu. Ministro Gu, por la presente, nosotros le conferimos especialmente el título de rey de apellido diferente. No necesita inclinarse al vernos. El título será hereditario y perpetuo, compartiendo longevidad con la nación. Además, os nombramos maestro sabio de Gran Qian. Un modelo para todos los eruditos bajo el cielo. De ahora en adelante, en asuntos de la corte y del Estado. Todavía requerimos que compartáis nuestras cargas. ¿Qué demonios? Solo quería buscar la muerte, como terminé convirtiéndome en el funcionario de más alto rango. Su Majestad, el ministro Gu ha llegado. Las doncellas del palacio alrededor. Vuestros sirvientes las han despedido a todas. Lo hicisteis bien, podéis retiraros. Su Majestad me convocó a altas horas de la noche. ¿Tiene alguna instrucción? De hecho, hay algo. Con lo que necesitamos la ayuda del ministro Gu. Su Majestad, por favor, hable. Mientras vuestro súbdito sea capaz, ciertamente no me negaré. Ministro Gu no lo siente. Que nuestro gran salón está algo vacío. Durante tantos años, el primer ministro Qin controló el gobierno, soportando humillaciones y cargando pesadas cargas. No habíamos considerado el asunto de los herederos. Ahora, el primer ministro Qin ha sido ejecutado. El mundo está en paz. Nosotros debemos considerar el asunto del sucesor. Lo que Su Majestad dice es razonable. No tener heredero es un problema importante. De hecho, es necesario que el Ministerio de Ritos acelere los arreglos para llenar el harén imperial de Su Majestad. Realmente sois un tronco de madera. Hemos dicho tanto. ¿Por qué no lo entendéis? Ya que hemos encontrado a un hombre como vos. ¿Qué otro hombre hay que pueda llamar nuestra atención? Si no nos ayudáis, ¿a quién debemos recurrir? Esto parece inapropiado, ¿no es así? ¿Qué tiene esto de inapropiado? Pase lo que pase hoy. Debéis ayudarnos a concebir un hijo. Ministro Gu, ¿qué piensa usted? Que nosotros y la princesa Turlun de vuestra familia. ¿Quién es más hermosa? Ambas son hermosas, ambas son hermosas. No. Su Majestad es más hermosa.